Bien, primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 3, hermanos, solamente. Yo lo voy a leer. Ustedes me van a seguir con su vista, salud. Ustedes me van a seguir con su vista en la lectura solamente. Yo lo voy a leer yo solo, ¿ok? Dice la Biblia así, desde el versículo 1, primera de Corintios 3, 1 al 3, dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, escribe a la iglesia en Corinto y escribe, hermanos, porque escucha que hay problemas en la iglesia y en Corinto. Ahora, estamos hablando de la iglesia. No está hablando a personas inconversas. El apóstol Pablo se dirige a personas que conocen de Dios, que tienen a Cristo en su corazón, y les está diciendo Pablo está exhortándoles y le dice, oigan, se están comportando carnalmente. ¿Por qué? Dice, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera Pablo, por qué Pablo expresa eso, que hay contiendas y disensiones? Lo que Pablo está diciendo es, miren, me doy cuenta que hay problemas, hay pleitos dentro de la iglesia. Y no solamente eso, sino que hay discusiones entre ustedes. Hay discusiones. Hermanos, quiero tomar unos minutos para hablar acerca del tema. ¿Hay beneficios en discutir? A manera de pregunta. ¿Hay beneficios en discutir? Y creo, hermanos, que en automático podríamos decir, no, pastor, es pérdida de tiempo estar discutiendo. Hermanos, quiero mostrarle a través de la Biblia que hay algo positivo cuando discutimos y cuando sabemos discutir. El problema es que en ocasiones la mayoría no sabemos discutir porque terminamos enojados y no solamente enojados, terminamos peleados. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar acerca de ese tema. ¿Hay beneficio en discutir? Vamos a ver. Señor, te damos gracias en esta mañana por la escuela dominical. Gracias, Señor, por la vida que nos concedes. Gracias, mi Dios, por la clase de los niños. Dios, en esta mañana quiero rogarte, Padre, que tú seas con nosotros. Una vez más, Señor, tu Espíritu Santo me ayude, Señor, y que no sea yo, que seas tú, Señor, hablando al corazón y Padre, más que mover nuestras emociones, tú muevas nuestra voluntad para tomar decisiones. Ruego, mi Dios, que tú seas con nosotros en esta mañana, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Ya están apagados todos los celulares, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Hermanos, déjenme comenzar de esta manera. Estaba yo leyendo, hermanos, un libro, y el escritor de ese libro es un judío, y hermanos, este judío, hermanos, menciona un artículo, menciona algo que me pareció muy interesante. Y en este artículo dice, hermanos, que hay un gabinete en el gobierno, y no especifica en qué gobierno, pero lo que me pareció interesante es esto, que en ese gabinete de ese gobierno, hermanos, hay diferentes líderes que son los encargados de tomar decisiones no solamente políticas o sociales, pero también en cuanto al tema de la milicia, en cuando hay guerras. Y se dice, hermanos, que específicamente hay un integrante de ese gabinete que su función es
contradecir todo lo que dicen los que forman ese gabinete. Ahora, pastor, ¿y eso para qué? Con el propósito, hermanos, de que haya una discusión. Este personaje, su función es, hermanos, contradecir y, hermanos, que haya discusión a no estar de acuerdo con lo que los demás están proponiendo. ¿Y esto para qué sirve, pastor? Eso sirve para discutir todos los puntos de tal manera que lleguen a ver todos los puntos que pudieran estarse pasando por alto y que puedan llegar a la verdad. Porque al haber discutido todos los puntos, hermanos, tiene que haber alguien que les diga, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por esto, hermano. Y que de tal manera no dejen cabos sueltos, sino que vean todas las posibilidades, hermanos, todo. Porque en ocasiones, hermanos, cuando alguien dice, vamos a hacer esto, y todos dicen, sí, vamos a hacerlo. Pero tal vez, hermanos, no ven todos los pros y los contras. Entonces, el propósito de este personaje en esa discusión es poder llegar a la verdad y que hayan visto todos los pros y los contras. Ahora, yo quiero aplicar, hermanos, este mensaje a nuestra familia. Quiero aplicar este mensaje a nuestro matrimonio. El pasaje está dirigido a los matrimonios, pero no solamente a ellos, también está dirigido a la relación que tenemos como familia. La bendición más grande en el hogar pudiera ser, aunque no siempre lo es, pudiera ser, hermanos, cuando discutimos. Ay, pastor, ¿qué cosa está usted diciendo? ¿Cómo que es una bendición que nos pongamos a discutir? Hermano, deme la oportunidad de explicarle y vamos a poder entender mejor a qué me refiero con que es una bendición discutir. El verdadero problema es que, como dije hace un rato, no sabemos hacerlo. Y cada discusión se convierte en una pelea siempre. Hermano, porque en ocasiones comenzamos a discutir. Ahora, cuando digo discutir, hermano, no me refiero a maldecir, no me refiero, hermano, a gritar, no. Discutir es hablar, es, hermano, escuchar lo que la persona piensa y que esa persona escuche también lo que yo tengo que decir. A eso me refiero con discutir. Hermano, tristemente, repito, no sabemos hacerlo porque en ocasiones, en muchas de las ocasiones, esas discusiones terminan en pelea. Pero si llegáramos a comprender, si llegáramos a aprender a discutir y nos dedicáramos a construir un puente entre la persona y yo, eso sería una tremenda bendición. Me queda claro, hermano, que cuando discutimos ciertos aspectos, ya sea de la educación, ya sea de nuestras relaciones, del hogar, del trabajo, hermano, podríamos lograr ciertos beneficios de esa discusión. Pero ¿en qué radica? ¿En qué radica, mis hermanos, que a veces las discusiones terminan en pleito? ¿En qué radica? Tenemos que entender que hay una tremenda diferencia entre el hombre y la mujer. Hay una tremenda diferencia. Hay una enorme diferencia entre el hombre y la mujer. Hermanos, en la creación del hombre y la mujer, Dios nos detalla, hermano, que para crear al hombre, Dios recogió de la tierra, de la superficie de la tierra, hermanos, recogió tierra, válgame la redundancia, y lo creó. En cuanto a la mujer, narra la Biblia que Dios la creó del cuerpo del hombre, específicamente de la costilla. Hermano, con estos datos, Dios nos enseña muchos secretos respecto a la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer. Pero mientras debemos saber que ambos son distintos uno del otro, ya que la materia prima con la cual fueron creados son totalmente diferentes. Mis hermanos, no solamente somos diferentes físicamente, somos diferentes en nuestra forma de pensar. Pero no solamente somos diferentes, hermano, físicamente y en la forma de pensar, pero somos diferentes de la materia en que fuimos creados, hermanos.
Entonces, hermanos, por donde quiera que le busquemos, nos daremos cuenta, hermanos, somos completamente diferentes. Cada ser humano tiene dos miembros vitales, que son el cerebro y el otro, ¿cuál es, hermanos? El corazón. Hermanos, el hombre está identificado con el cerebro, por lo tanto siempre piensa o generalmente piensa con lógica. Piensa con lógica y de forma objetiva. Hermano, sin que interfieran las emociones y los sentimientos. La mujer se identifica con el corazón. Ella analiza las cosas desde el punto de vista subjetivo, involucrando su sensibilidad y su temperamento. Es muy normal que surjan, hermanos, conflictos. Es muy normal, hermanos, que surjan diferencias en la pareja, ya que las partes implicadas son totalmente distintas. Hermano, no solamente físicamente, no solamente cómo pensamos, no solamente la manera en que como fuimos creados. Hermano, esa es la razón por la cual, hermano, pensamos, hermano, y hermanos, somos tan distintos. Y a veces, hermanos, no comprendemos y equivocadamente a veces el hombre espera que la mujer piense como él. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque te casaste con una mujer que es diferente a ti. Hermanas, en ocasiones las mujeres esperan que el hombre entiendan y crean como él, piensen como ustedes. Pero no, hermanas, son hombres y pensamos diferentes. Hermanos, les pongo un ejemplo. Cuando vamos al tianguis, mi esposa y yo, hermanos, yo me enfoco en las herramientas. Yo me enfoco en cosas, hermanos, que a mí me gustan. Y mi esposa se enfoca en cosas que a ella le gustan. Cortinas, colchas. Hermano, ¿será que las mujeres siempre están pensando en cosas para el hogar? ¿Sí? Mira cómo se vería, y lo visualizan, cómo se vería esto en mi casa, mira esto, mira aquello. Y mis hermanos, como hombres, hermanos, no pensamos en eso. Pensamos en otras cosas, hermanos, en herramienta, pensamos en otras cosas, hermanos. Somos diferentes, somos diferentes. Dios nos creó así. El motivo por el cual Dios los creó tan distintos a partir de diferente materia prima es para manifestar que ninguno de los dos es perfecto. Hermano, ninguno de los dos somos perfectos, somos diferentes, hermano, y esto no es malo porque Dios nos creó así. Ahora, no vayan allá, no vayan allá. Pero en el libro de Génesis, hermanos, cuando dice la palabra de Dios, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Hermano, esta palabra en el hebreo, la palabra idónea, significa contrario. 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 Pastor, ¿y qué tiene que ver esto? Eso significa, hermanos, que el propósito de Dios, hermano, era que la mujer fuera su parte completadora. Pero completadora en el sentido de que la mujer pueda ver, hermanos, y que no le dé por su lado al hombre siempre, sino que la mujer, hermanos, vaya del lado contrario. Y algunos hombres dicen, ahora entiendo. ¿Por qué siempre mi mujer me lleva a la contra? Ahora lo entiendo, pastor. ¿Sí? Hermano, no. Hermano, cuando Dios creó esto, hermanos, lo creó, hermano, lo creó de una manera divina. Porque Dios dijo, ellos van a poder crear un buen equipo. Porque lo que el hombre no puede ver, su mujer sí puede percibirlo. Y de esa manera, la mujer, hermano, le va a decir, mira, me parece que esto no está bien. Mira, me parece que esto no nos conviene. Imagínense que la mujer le dijera a todo el marido que sí. Es lo que quisiéramos. Pero mis hermanos, Dios lo creó así, para que fuera esa parte completadora en el hogar, hermanos, en el matrimonio. Entonces, la mujer es el contrario. Escuche esto. Como seres humanos somos imperfectos. Hermanos, pero juntos podemos complementarnos perfectamente. Porque lo que a uno le falta, el otro lo tiene. Y ese equilibrio es indispensable para la vida. Para la vida.
Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a ver varios pasajes, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Primera a Timoteo capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo 6, versículo 3. 6, 3. Primera de Timoteo 6, versículo 3. ¿Lo encontramos? Se lo leo. Dice la Biblia, Primera de Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones, ¿y qué dice? Y contiendas de palabras. ¿Qué es eso? Discusión. Discusión, hermanos. Discusión. Y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Note usted, hermanos, que cada vez que discutimos y que no sabemos hacerlo, generalmente termina en contienda, termina, hermano, en pleito. El esposo se enojó, hermanos, ya se salió, hermanos, ya azotó la puerta. La esposa se enojó, hermanos, ya dejó hablando a su esposo, se fue a la cocina. Hermano, los hijos se enojaron. Hermano, y ya no quieren escuchar lo que sus padres tienen que decir. ¿Por qué, hermano? Porque no hemos aprendido a discutir. No hemos aprendido, hermano, a poder dialogar. Ahora, mis hermanos, hay una discusión positiva y hay una discusión negativa. La discusión positiva, hermanos, termina en beneficio de nuestra propia familia. Y la discusión negativa termina en pleito, hermanos, termina de la greña. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. ¿Cómo se discute? ¿Cómo debemos discutir? Ahí mismo, hermanos, pero más adelantito, segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Cómo debemos discutir entonces, pastor? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Hermano, toda discusión, hermanos, debe de llevarnos a ver diferentes puntos de vista, tomando la decisión correcta. Repito, toda discusión debe de llevarnos a ver todos los puntos de vista y que tomemos la decisión correcta. ¿Sabe cuál es el problema en las discusiones equivocadas? Que, hermano, yo quiero tener siempre, ¿qué cosa? Yo siempre quiero tener la razón. Y eso no siempre termina bien, porque no estamos dispuestos a escuchar lo que la persona tiene que decirnos. Porque en cuanto comienzan a decirnos algo que no me está agradando, voy a levantar la voz o voy a empezar, hermanos, ya no a ver las cosas de una manera positiva, sino voy a empezar a ver las cosas de una manera en la cual, hermanos, esa persona no me gane la discusión. Y ahí la discusión ya se perdió. Cuando tú estás buscando ganar y no estás buscando ver lo positivo, lo que puede ayudar a tu familia o matrimonio, hermano, eso ya se salió de control. Ya se salió de control. Véalo conmigo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. 2:23. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Segunda de Timoteo 2, versículo 23 al 25. ¿Lo tenemos? Léalo, por favor, conmigo. Todos juntos, por favor. Dice así: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer. Hermanos, la discusión tiene que ser con mansedumbre. La discusión, hermano, cuando tú y yo discutimos, tiene que ser, hermanos, con el propósito de que, hermanos, Dios nos muestre en qué estamos mal. ¿Cómo se discute? Hermanos, dice aquí cuestiones. Aquí la palabra cuestiones en el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias. ¿Eso qué es? Discusiones, hermanos, que no te van a llevar a ningún lado. Discusiones que no te van a llevar a ningún lado. Cuando yo digo discusiones positivas, hermanos, me refiero, hermanos, a... Ven, Edgar. Edgar. Está más grandote, hermano. Está más grandote. Con él puedo discutir.
Hermano, una discusión positiva, hermanos, es cuando estoy dispuesto a sentarme y él está dispuesto a sentarse para discutir y hablar conmigo. Y él me va a decir sus razones y él me va a decir, hermano, aquello que le molestó, que le incomodó, que le lastimó. Y tú y yo, en este caso yo, tengo que estar dispuesto a escuchar. A lo mejor no me va a gustar, a lo mejor me va a encender, a lo mejor me va a provocar, pero precisamente esa es la clave de la discusión, hermano, escucharlo. Voy a dejar que se desahogue, que me diga todo lo que tiene que decir. Y cuando me toque a mí, yo voy a hablar y voy a decirle, y de igual manera, así como yo lo escuché, él debe de estar dispuesto a escucharme. Pero mis hermanos, la discusión se pierde y la discusión, hermanos, se torna en negativa cuando, hermano, él no está buscando el beneficio de nuestra relación, de nuestra comunicación, sino que él está buscando, hermano, hacerme quedar mal. Él empieza a gritar, él empieza a utilizar, hermanos, un lenguaje incorrecto. Ahí, hermanos, ya la discusión se perdió. Hermano, ¿hay discusiones positivas? Sí. ¿Es una bendición discutir en el hogar? Sí, pero cuando lo sabemos hacer. Cuando lo sabemos hacer. Cuando estás dispuesto a escuchar, cuando estás dispuesto a arreglar esa situación. Bueno, ok, a ver, Edgar me dice que quiere hablar conmigo. Está bien, Edgar, voy a dedicarte tiempo y voy a estar dispuesto a escuchar, aunque no me guste lo que estoy escuchando. Pero el problema, hermanos, es que fácilmente, dicen por ahí, hermanos, algunos somos de mecha corta. Eres de mecha corta, hermano. Te dicen algo, hermano, que te incomoda y te cierras. Estás ahí, pero hermano, ya nada más le estás dando el avión. Y sabes, hermano, no sabemos discutir. No sabemos discutir. Por eso es que en ocasiones, hermanos, por eso es que en ocasiones, en muchas ocasiones, necesitamos consejería. Por eso es que en muchas ocasiones necesitamos, hermanos, un consejero. Y cuando digo consejero, hermanos, no estés pensando en tu compadre o en tu amigo. No, no, no. Necesitamos a alguien, hermano, que sea neutral. En este caso, el pastor. Por eso, hermanos, es que hay consejería bíblica, hermanos, en las iglesias, para que cuando hay problemas entre matrimonio, cuando hay problemas entre la familia, cuando hay problemas entre los hijos o cuando hay problemas con algún hermano, hermano, te puedas sentar y alguien te ayude para poder arreglar y puedan discutir correctamente esa situación. ¿Sí? Entonces, hermano, vemos aquí en este pasaje, hermano, en este pasaje de la palabra de Dios que dice, evita, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Hermano, aquello que no te va a llevar a nada y que simplemente lo único que quieres no es discutir, es pelear. Hermano, evítalo. El problema es que nosotros no sabemos llevar una discusión y rápidamente la convertimos en una pelea. Se convierte en una pelea. La verdad, hermano, en verdad, la línea que existe entre la discusión y la pelea, hermano, es muy delgada. Es muy delgada. Algunos aguantamos, pero hay algunos hermanos que no se quedan callados. Hay algunos que no se quedan callados. Hermanos, con mucha facilidad podemos traspasar esa línea, a menos que sepamos respetar. Hermano, en ese momento, cuando tú respetas a la persona y escuchas lo que te tiene que decir, se convierte en una buena discusión. Hermano, a veces como padres tenemos que sentarnos con nuestros hijos, sentarnos con ellos. Hermanos, el otro día iba con Eunice. Iba con Eunice en el carro. Y, hermanos, pues nada más íbamos ella y yo. Y es un buen momento para platicar, hermanos. Es un buen momento para discutir. Y hermanos, íbamos en el carro y estábamos viajando. Adelante. Estábamos viajando, hermanos, y recuerdo que le dije a Eunice, le pregunté yo, mija, ¿hay algo que tú veas en lo cual veas que yo estoy haciendo mal o que yo he actuado mal? Y Nietzsche dice, agárrate, porque aquí está la lista, papá. Y Nietzsche, hermanos, se abrió conmigo. Me dijo aquellas cosas que ella veía mal. Y sabes, hermano, yo le pregunté eso sabiendo cuál iba a ser la respuesta. El problema es que en ocasiones no preguntamos por qué. Porque no queremos oír o porque sabemos las respuestas. Y preferimos evitarnos esa discusión. Pastor, ¿para qué discutir? ¿Para qué hablar con mi esposa, con mis hijos, si ya sé cómo va a terminar eso? Exactamente. El problema, hermanos, es que en ocasiones no solamente nos predisponemos, sino que ambas partes no sabemos y no hemos aprendido a discutir. Porque en una discusión lo que se busca no es que tú ganes o el otro gane, porque nadie gana.
Lo que se busca en una discusión, hermanos, es arreglar en beneficio de tu matrimonio y de tu familia. Hechos capítulo 15. Hechos, evita las contiendas necias, hermano. Aquello que no te va a llevar a ningún lado, es pérdida de tiempo. Discusiones positivas, búscalas. Discusiones positivas, está bien, toma tiempo. Pero cuando esto se pierde, no, hermano, eso no es correcto. Hechos 15. Hechos 15. Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos 15, 36. Vamos a ver ahí un ejemplo, hermanos, de lo que sucede cuando discutimos negativamente. Hechos 15, 36. Hechos 15, 36. Vamos a leer del 36 al 39 alternadamente. Dice la Biblia así, comienzo yo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hermanos, ¿sabe usted que una mala discusión, generalmente, hermanos, una mala discusión lo único que produce es división? División, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ahí, hermano, está Bernabé y Pablo, hermanos, una tremenda pareja, un tremendo equipo, hermano, que Dios juntó. Y si usted lee el libro de los Hechos, usted va a notar, hermanos, que Pablo y Bernabé, hermano, comenzaron varias iglesias y, hermano, ganaron a muchos hermanos para Cristo. Y este equipo, hermano, era una tremenda bendición, pero hubo un problema. Hubo una diferencia. Mientras que Pablo deseaba llevarse a un hermano, Bernabé quería llevarse a otro. Y eso provocó discusión. Y esa discusión les llevó a que ese equipo que era perfecto, ¿sabe qué pasó? Vamos a aplicarlo al matrimonio. Cuando hay discusiones y pleitos y peleas en el matrimonio, hermanos, si no se arreglan los problemas y los pleitos, si no se llega a discutir positivamente, lo único que provoca es división y, si me permiten, el peor de los casos, separación. Le preguntan a un hombre, le preguntan a una mujer: oye, ¿por qué te separaste? No, hombre, eran puros pleitos, eran puras discusiones. Él no cambiaba, ella no cambiaba. ¿Y para qué lo voy a seguir? Mejor ahí la dejamos. Esa es una discusión negativa. Eso, hermano, es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Pero repito, el problema no es de ella, el problema no es de él, el problema es de los dos que no han aprendido a comunicarse, no han aprendido a discutir correctamente. Cuando discutimos, a partir de la suposición de que nosotros tenemos la razón y la pareja también piensa lo mismo, hermano, esto no nos va a llevar a ningún lado. Cuando tú estás discutiendo pensando, yo tengo la razón y ella tiene que sujetarse, ella dice, yo tengo la razón y él debe de cambiar, hermano, no van a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque mientras que uno está jalando para allá, el otro está jalando para acá. Y no van a llegar a ningún punto, mis hermanos. No van a arreglar nada. Por el contrario, cada día se distancian más. Y esto sucede también, hermanos, en la familia, los padres con los hijos. A veces, hermanos, crece la distancia. Tal vez no hay discusiones, pero tal vez las acciones que nosotros hacemos, hermanos, hace que nuestros hijos se distancien de nosotros, se separen de nosotros. Cada uno se cree dueño de la verdad, aunque opine de forma opuesta. ¿Te crees dueño de la verdad? Es que yo tengo la razón. ¿Cómo sabes? Es que yo lo sé. ¿Y qué tal si no la tienes? ¿Qué tal si no la tienes? Entonces, ¿quién es el dueño de la verdad? ¿Quién tiene la razón? Salmo 120, versículo 6. Salmo 120, versículo 6. Salmo 120, versículo 6. Hermano, tú y yo hemos discutido con los hijos, con la esposa, con los hermanos, en el trabajo, con amigos, parientes. Todos hemos discutido. Salmo 120. Salmo 120. A veces algunos papás, hermanos, discuten con sus hijos antes de llegar a la iglesia.
Es que yo no quiero ir, pues vas a ir. No, pero ¿por qué me llevas a la fuerza? Porque soy tu padre y yo mando. Hermano, y hay discusiones. Hay discusiones. Salmo 120, versículo 6. Salmo 120, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Salmo 120, versículo 6. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Hermano, aquellos que son contenciosos, que siempre están discutiendo negativamente. Versículo 7, dice el salmista, yo soy pacífico. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen. Hermano, el salmista está diciendo, mira, yo amo la paz, yo amo la tranquilidad, mas ellos, y ahí se queda el pasaje, mas ellos, todo lo contrario, ¿cómo? Peleoneros, peleoneros. Dice, mas ellos, así que hablo. Note usted, el salmista dice, así que hablo. En otras palabras, cuando hablo, me hacen. Pastor, es que cada vez que hablo, siempre se enoja y siempre me está peleando. No podemos platicar, no podemos hablar. Porque cada vez que hablamos, arde Troya, terminamos de la greña, terminamos peleado, o ella deja de hablarme, o él deja de hablarme. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque precisamente creemos ser dueños de la verdad y nos ponemos en una posición de decir, yo estoy en lo correcto y tú estás mal. Ayer tuvimos el club de jóvenes, hermanos, y yo le decía a los jóvenes que una de las cosas que es más difíciles en nuestras vidas es el tema del orgullo. Morir al orgullo. Porque nadie quiere perder. Nadie quiere perder. Escucha esto, hermanos, algunas características de una buena discusión. Una buena discusión comienza cuando sabes que puede ser que estés equivocado y deberás ceder o cambiar algo de tus planes o de tus ideas. Una buena discusión comienza, ok, me voy a sentar con mi esposa sabiendo que tal vez yo estoy equivocado. Voy a dar esa oportunidad. Voy a estar abierto a la posibilidad de que estoy equivocado o que mis ideas son equivocadas. Ya que si llegamos a una discusión con la predisposición de que tú tienes la razón y solamente necesitas demostrar a tu pareja que está equivocada, ya no será una discusión, sino que de entrada estás dispuesto a que tu pareja debe de subordinarse a tu razón. A tu razón. Hermanos, cuando estamos en una discusión, hermanos, la mente es poderosa y es bien ágil. Cuando estamos en una discusión, hermanos, los argumentos, cuando estamos enchilados, cuando estamos enojados, hermanos, los argumentos, hermanos, brotan como margaritas, hermanos. ¿Sí? Hermano, no hombre, si me dice esto, le digo esto, y si me saca esto, yo también le saco esto. Y a veces, hermanos, no nos ponemos histéricos, nos ponemos históricos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque sacamos todo lo que ya pasó. Ahora, eso me llevaría a otro tema. Si todavía lo recordamos es porque realmente no lo arreglamos. Pero tú, ¿por qué me vuelves a sacar eso si ya pasó? ¿Sabes por qué te lo vuelves a sacar? Porque no lo arreglaron. No lo arreglaron. Queridos hermanos, debemos de ir, hermano, entendiendo, hermano, sabiendo que tal vez podemos estar equivocados y que si es necesario, yo tengo que ceder. Yo tengo que ceder. Qué silencio, hermanos. Hermanos, hay una analogía en el Nuevo Testamento entre Cristo y la iglesia. Dice que el esposo y la esposa. Hermanos, ¿quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién se sacrificó por la esposa? Cristo. Esto si lo llevamos a analogía del matrimonio. ¿Quién tiene que sacrificarse? ¿Quién es? Es el esposo. Varón, tú y yo tenemos que sacrificarnos por el bien de nuestra esposa. Esto no nos gusta, porque a la carne, sinceramente, a mi carne no le gusta. ¿Cómo me está diciendo, pastor, que yo tengo que sacrificarme por mi esposa? Pero sí que está mal. Hermano, Dios nos llama como cabezas y como varones, hermanos, a sacrificarnos por nuestra esposa. Si usted lo piensa y si usted lo lee, hermano, no es algo descabellado, es algo bíblico, hermanos. Es algo bíblico. Hermano, escuche esto. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 3. Rápidamente, hermano. Quiero que lo vea con la Biblia. Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3.
Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dije, hermano, que una buena discusión comienza, hermano, en que tenemos que estar conscientes en que tal vez debemos ceder o debemos cambiar nuestros planes si están equivocados, hermanos. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4, léalo conmigo. Nadie hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Dice la primera parte en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es contienda? Está diciendo el pasaje, mira, si te vas a sentar y vas a hablar o se me fue la palabra. A discutir, gracias hermanos. Si vas a hablar o te vas a sentar a discutir, no lo hagas para pelear. A veces ni siquiera hablan de, tú ya estás dispuesto a pelear. ¿Sí? Ya estás dispuesto a pelear. Les contaba no soy bueno para los chistes, hermanos. Hermanos, no lo hagamos para pelear. Algunos quieren pelear, hermanos. Algunos están acostumbrados a pelear. Dicen, como que esta semana no me he peleado con mi esposo o con mi esposa, voy a buscar una excusa para pelearme. No, hermanos. Dice la palabra de Dios, nada hagas por contienda o por vanagloria. Si vas a discutir, no lo hagas pensando en pelear. Hermano, hazlo pensando en que quieres que tu matrimonio esté mejor. Quieres arreglar la situación. Hermano, una buena discusión comienza predisponiéndote en que puedes ceder y en que puedes estar equivocado y debes de estar dispuesto a cambiar. Una buena discusión, escucha esto, debes escuchar atentamente las razones expuestas del otro y no tacharlas en tu mente porque no cuadren con lo que tú piensas. Debes sentir el problema del otro y ponerte en su lugar. Solo así tú puedes entender lo que esa persona está pasando. Ponte en su lugar. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitarte la paja que está en tu ojo, cuando tú no te das cuenta que tienes una viga? Una viga. Ahora, mis hermanos, ¿qué es una paja? ¿Qué es una paja? Una astilla, algo muy finito, algo muy pequeño, hermanos. ¿Sí? Hermanos, ¿alguna vez te has astillado, hermanos? Hermano, es tan finito, hermano, que en ocasiones ni puedes sacártelo, porque está tan fino y tan chiquito. ¿Qué es una viga? Una viga, hermanos, es una de madera, hermanos, está largas, hermanos, y gruesas. Si comparas una viga con una astilla, no hay comparación. Una es más grande que la otra. ¿Saben, hermanos? En ocasiones eso es lo que nos pasa. Cuando estamos en medio de una discusión, para mí el problema es una paja, pero para mi hermano el problema es una viga. Porque yo no me estoy poniendo en sus zapatos, hermano, porque yo lo estoy viendo desde mi perspectiva. Por eso es que en las discusiones, mis hermanos, no llegamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. A ver, esto que me está diciendo, me voy a poner en su lugar, ¿cómo lo vería yo? A ver, esto que yo hice, si me pusieran en su lugar y a mí me lo hicieran, ¿cómo me pondría yo? A ver, esto que me dijo, si yo me pusiera en su lugar y yo escuchara que me dicen eso, ¿cómo lo tomaría? Hermano, ¿te das cuenta que las discusiones no solamente es entender que puedes estar equivocado, sino debes de ponerte en los zapatos de la otra persona? Hermano, cuando mi hija Eunice me estaba diciendo, hermanos, yo le dije, ¿cómo me consideras, mija? ¿Qué crees que estoy haciendo mal o en qué crees que me he equivocado? Y Nietzsche, hermano, dice,